Bueno, vamos con el resumen de la semana del 19 al 23 de octubre con el tema de las máquinas de vapor en la historia y el modelo de partículas en el tiempo. Bueno, ¿qué tenemos? Pues las máquinas de combustión interna en la historia. Veamos lo siguiente. Se cree que Arquímedes de Siracusa construyó un cañón de vapor conocido como el architonito, que empujaba las balas usando la presión del vapor. El cañón fue utilizado para proteger su ciudad del bloqueo militar de los romanos. Aquí tenemos a Arquímedes de Siracusa. Bueno, más adelante se han encontrado manuscritos donde se observa que Leonardo da Vinci estudiaba las propiedades de esta máquina de vapor inventada por Arquímedes. Posteriormente, se tienen indicios de la primera máquina de vapor llamada eolipila. Se pueden encontrar algunos ejemplos muy antiguos de las máquinas de vapor. En el siglo I de nuestra era, el inventor griego Herón de Alejandría construyó un dispositivo llamado eolipila, que es una esfera hueca conectada a una caldera. El vapor que se producía salía de unos tubos que estaban en la esfera y hacían que ésta girara. La eolipila no producía ningún trabajo, era más bien un juguete. Hubo muchos intentos de adaptar la eolipila para que realizara algún trabajo, y durante muchos siglos se intentó utilizar el vapor para realizar tareas. Fue hasta 1687 que Denis Papin, un físico francés, publicó un tratado en el que se describía una máquina que funcionaba gracias a un pistón afectado por vapor. Su máquina utilizaba el movimiento del pistón para levantar una pesa. Imagínate, 1687. Más adelante, Thomas Savery, a partir de aquí los avances se dieron cada vez en menor tiempo. En 1698 en Inglaterra, Thomas Savery diseñó una máquina de vapor para elevar el agua de unas minas. Su bomba de agua trabajaba con altas presiones y con frecuencia provocaba accidentes. Pero más tarde, en 1705, Thomas Newcomen perfeccionó la máquina de Savery. Para evitar los problemas que tenía la bomba de agua, Newcomen propuso manipularla a distancia, utilizando la fuerza del vapor. Y pues bueno, por último, alrededor de 1770, James Watt presentó un modelo de máquina de vapor que mejoraba la de Thomas Newcomen. Es importante comprender que las máquinas de vapor no necesariamente son un invento que se construyó hace algunos siglos. Las máquinas de vapor se han utilizado cuando menos 2000 años. La revolución industrial del siglo XVIII no hubiese sido posible sin el poder de las máquinas de vapor que, con un motor de combustión interna, se convirtieron en las primeras de uso generalizado. La máquina de James Watt fue una pieza clave en el desarrollo de la industria y a partir de su invención, su uso se extendió a los transportes en los trenes y los barcos de vapor. Además, se aplicaron a la industria textil y la siderurgia. Así es que bueno, de ahí surgieron máquinas como los barcos de vapor y trenes. Y pues bueno, las máquinas de vapor en México, entre 1850 y 1890 en la Ciudad de México se trazaron rutas de transporte público y privado de barcos de vapor. El primero en llegar se llamó Esperanza y fue un símbolo de modernidad. Sin embargo, con la introducción de los ferrocarriles y la degradación de los lagos, las embarcaciones de vapor dejaron de navegar. La llegada del ferrocarril a México en 1850 ayudó a revolucionar la economía del país, del mismo modo que lo hizo con el resto del mundo al impulsar el comercio y reduciendo los costos de producción. En las locomotoras el consumo de carbón depende de varios factores como el tamaño del tren, su peso, el total de carga que arrastra y la velocidad que se desea alcanzar. Los consumos podrían variar entre media y hasta 13 toneladas de carbón por hora, imagínate. Movían cargas desde 250 hasta poco menos de 550 toneladas, alcanzando unas velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Y bueno, el ferrocarril en México, pues la locomotora pequeñas tenían tanques con capacidad para 11,000 litros, pero los grandes trenes podían necesitar de calderas de 91,000 litros de agua. Entonces era demasiado. Los trenes llevaban un vagón llamado tender, donde almacenaban carbón y agua para el trayecto. En el tender se llevaban usualmente una proporción de 14 toneladas de carbón por 38,000 litros de agua, y en cada parada que realizaba el tren se tenía que volver a llenar de agua la caldera. ¿Te imaginas?
el barco Britannia de 1840. Pues bueno, en cuanto a los barcos se refiere, el combustible necesitaban por lo menos demasiadas, aproximadamente 1,000 toneladas, que consumía 40 toneladas de carbón al día. Entonces, pues era demasiado carbón que tenían que consumir. Por otro lado, años más tarde, en 1911, el transatlántico RMS Olympic, con un volumen desplazado de 52,067 toneladas, utilizaba 620 toneladas de carbón por día. Se necesitaba mucho carbón para mover esas máquinas tan impresionantes. Todas son grandes proezas de la ingeniería y ayudan a hacer nuestras tareas diarias más simples y fáciles. Las máquinas también han transformado nuestro entorno. Y bueno, el motor de combustión interna y de reacción, tenemos que el automóvil usa un motor de combustión interna y los cohetes espaciales tienen motores de reacción. Estos últimos utilizan el principio de reacción y de reacción. Y bueno, es así como pues las máquinas de combustión han revolucionado a través de la historia. No obstante, pues han tenido que modernizarse y desplazarse porque pues ha producido demasiado consumo de carbón y también producen contaminación. ¿Y qué es lo que vas a realizar? Pues bueno, vas a realizar lo siguiente, un diagrama de flujo de acuerdo a todo esto que te acabamos de presentar sobre las máquinas de combustión interna en la historia. Puedes hacer modificaciones o un resumen, no es necesario que pongas todas las presentaciones, simplemente un diagrama de flujo de qué es lo que entendiste acerca de las máquinas de combustión interna en la historia. Bueno, ahora veamos el modelo cinético a través de la historia. ¿De qué trata esto? Pues bueno, todo empezó con Empédocles en el año 450 antes de nuestra era, personaje que postuló que las cosas están formadas por 4 sustancias elementales: agua, aire, tierra y fuego. Ahí están más o menos un dibujo. Demócrito, en el año 400 antes de nuestra era, persona que dijo que toda la naturaleza estaba compuesta por algo indivisible llamado átomo. Más adelante, Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de pares opuestas: frío, calor, humedad y sequedad. Agregó un quinto elemento, lo cual llamó éter, y creía componente básico del cielo y los cuerpos celestes. Ahí un esquema de cómo él concebía la naturaleza. Después tenemos a Leucipo, un filósofo griego, que fue el primero en dividir la materia y obtener una partícula que no se pudiera dividir. Posteriormente, Roberto de Grosseteste fue el innovador de la tradición científica y su forma de trabajar es conocida como el método inductivo. Roger Bacon desarrolló el trabajo experimental y fue el primero en describir el método científico. René Descartes dejó el legado que todos los fenómenos se pueden explicar con el apoyo de su forma, extensión y movimiento. Isaac Newton, personaje que manifestó que la materia está formada por partículas sólidas, duras, impenetrables y en movimiento de diferentes tamaños y formas con diferentes propiedades, tiene la idea de que la materia casi siempre estaba agrupada formando cuerpos. Leonard Euler, en 1729, trató de explicar las propiedades del aire, que sus partículas rotaban y su velocidad se asociaba con su movimiento. Años más tarde, James Prescott Joule publicó varios trabajos sobre la naturaleza del calor y empleaba un modelo microscópico. Rudolf Clausius, en 1857, publicó el texto sobre la naturaleza del movimiento, al que llamamos calor, donde explicaba su teoría cinético-molecular. Y James Clerk Maxwell, en 1866, desarrolló una teoría en la que las moléculas que constituían los gases tenían movimientos aleatorios y desarrollando la teoría cinética de los gases. Ludwig Boltzmann compartió créditos, estableció que el promedio de la energía de una partícula en movimiento es el mismo en cualquier dirección, dando lugar a la teoría de la termodinámica. Y finalmente, Murray Gell-Mann, en 1962, premio Nobel de Física, que sugirió 6 partículas llamadas leptones, de los cuales también son conocidos como quarks. Bueno, todos estos autores encontraron que, pues, a su manera, una especie de modelo de partículas.
Y el siguiente trabajo, pues, es que tú realices otro diagrama de flujo sobre el modelo cinético a través de la historia, como cada autor, pues, fue dándole nombre a cómo creía que eran las partículas o incluso le daban diferentes nombres a sus modelos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.